declararon claramente que el bosque no es nuestro, sino es de las futuras generaciones. O sea, pusieron una cláusula de tal complejidad para que no se venda el bosque. Esta es la verdad de lo que ha sucedido con el artículo 105 de la Constitución. Y así de cierto es que desde que existe la Constitución, nunca la legislatura de la provincia sancionó una ley para vender bosque nativo. Entonces, ¿cómo puede ser que se haya vendido tanto bosque nativo? Y porque había una trampa. Y esta trampa es el decreto 7405 que yo fui a presentar. El pedido, es decir, digamos que la declaración del Superior Tribunal de Justicia que diga que ese decreto es inconstitucional, porque es el que ha permitido toda esta cuestión que ahora se ha denominado hasta por el propio gobierno como curro verde. Es decir, el decreto 7405, para obviar el artículo 105 de la Constitución, lo que estableció es que todos los trámites de tierra con anterioridad a la sanción de ese decreto, a la emisión de ese decreto, no iba más a la dirección, no era necesario que fuera la Dirección General de Bosques a los efectos de hacer el deslinde del bosque. Por lo tanto, en un trámite de tierras, en el que tenía bosque nativo y al no intervenir bosques, lo que no se hace es el deslinde. Si no está el deslinde hecho del bosque nativo, cuando se hace el título de propiedad, no está la restricción de dominio del bosque nativo en el título de propiedad. Y esto es así de simple. O sea, el decreto del año 2005 lo que permitió es que empezaran a hablar algunos, yo creo que hay una complicidad del gobierno de ese momento con quienes intermediaron en el negocio inmobiliario, quienes manejaron el negocio inmobiliario, con cuestiones muy simples, es decir, de ir a ver un paisano que tenía una tenencia precaria de tierra fiscal, a decirle que si vendían le sacaban el título de propiedad. Y estos paisanos, que en la mayoría de los casos han vivido toda la vida cuidando el bosque y de lo único que podían vivir es de unas pocas vacas, unas pocas chivas, unas pocas ovejas, vendían. O algunos que no podían hacer nada, como la sucesión Bonancea en Lago Cholila, que podemos hablar de la sucesión Bonancea porque es lo más actualizado que hay por los incendios que hubo en esa región. La sucesión Bonancea, digamos, había un dictamen previo de la Dirección General de Bosques en la que decía que no se podía entregar el título de propiedad a ese, porque era 100% bosque nativo y encima era área de huemules que está declarado en emergencia y que nosotros estamos adheridos a la legislación nacional de la emergencia. Y habían pedido que no se podía entregar el título. Entonces, para poder entregar ese título, ¿qué hicieron? Inventaron el famoso decreto 7405, que en definitiva ese decreto fue, desde aquel momento hasta hoy, el que genera todos los conflictos. Es el dueño de todos los conflictos de tierra. Es decir, ¿por qué? En algunos casos se hace la restricción. ¿Dónde? Y donde hay algún ingeniero forestal trabajando en algún trabajo serio, donde se hacen las cosas como corresponden. Pero en otros lados, donde aparece el negocio inmobiliario, es decir, no se ha hecho la restricción, no se ha mandado. Esta es la cuestión. Entonces, aparece ahí algunas cosas como excedentes de mensuras que son absolutamente exageradas, donde se piden, por ejemplo, que esto es lo que decir que valió de que nosotros hiciéramos la presentación, que por ejemplo encontramos en El Hoyo un pedido de título de propiedad, ahora, esto es entre el año pasado y este año, de 100 hectáreas, de un señor Leiva, de 50 hectáreas de invernada y 50 de veranada, pero hay un excedente de mensura que se hace y es de 1100, 1100 hectáreas ese excedente. Es decir, con una laguna adentro y 100% bosque nativo. Es decir, el hombre había pedido que le dieran las 100 hectáreas, no 1200. Habían 1100 de más. Y el tema era que la única manera era aprovechar el expediente de ese paisano, de ese señor, de ese que está de toda la vida viviendo ahí, para utilizarlo en el negocio inmobiliario. Y esto ha sucedido ahora. Es decir, con un dictamen que hace el doctor Silva de la Municipalidad del Hoyo, que dice que no es necesario mandarlo a la Dirección de Bosques para hacer el deslinde porque está exceptuado por el decreto 7405. O sea, que desde el año 2005 hasta la fecha, el problema de los bosques siguen siendo los mismos. ¿Qué hizo el gobierno? Y creo que hizo cosas bien, pero insuficientes, porque lo que ha planteado concretamente es que el tema está en que paró de aquí para adelante. O sea, dice, no,
se hace ningún trámite más de venta, no se transfiere, que creo que esto es inconstitucional, porque hay gente que hizo bien las cosas, y si hizo bien las cosas se merece tener el título de propiedad. Es decir, pero no se permiten hacer transferencias, o sea que alguien que lo tiene bien habido el título no puede vender su propiedad cuando... Es decir, pero, digamos, ha querido tomar medidas y ha dicho que hay irregularidades en este tema. Entonces, lo que nosotros fuimos a plantear hoy, que reconociendo esto, que esto sigue sucediendo, es simplemente que hay que mirar para atrás, no para adelante. Que hay que tratar de resolver que todos los títulos de propiedad que se han otorgado, abogado, usted que es abogado, sabe perfectamente que si se entregaron a través de un decreto que la justicia dice que es inconstitucional, esos títulos son nulos y tendrán que ser corregidos, y esto es lo que nosotros buscamos. Si son corregidos esos títulos, volvemos a tener los chubutenses el dominio del bosque nativo que se ha vendido. Esta es la realidad. Es decir, esta pelea no es de ahora. Si alguien me dice por qué ahora puede ser que me dé la razón y no me la dieron antes, yo tengo algunas, digamos, algunas ideas generales. Yo en el año 2005 presenté una inconstitucionalidad y no se abocó la justicia a la cuestión de fondo. Por una cuestión de legitimación, me sacaron de la cancha y dijeron que yo no estaba legitimado para plantear una cuestión de esa naturaleza. Fui con un planteo de conflicto de poderes. ¿Por qué? Porque al firmar Das Neves ese decreto, lo que se había rogado es la función de 4/5 de la legislatura, porque lo que estaba permitiendo era vender el bosque con un decreto. Entonces, planteé el conflicto de poderes. Esto es un tema de la legislatura, porque yo era diputado en ese momento, no se podía hacer desde el punto de vista de un decreto, y también no estaba legitimado, según la justicia, para hacer ese reclamo, porque lo tendría que haber hecho la Cámara y no un legislador. Hice planteos al defensor del pueblo de la Nación, hice planteos al defensor del pueblo de la provincia. Hubo algunas intervenciones en la legislatura que, producto de algún diputado justicialista iluminado y correcto, hemos logrado frenar algunas cuestiones, como aquel famoso tema que recordarán del título comunitario, que anunciaron con bombos y platillos que le iban a entregar a las comunidades aborígenes el título comunitario. Y el título comunitario no necesitaba absolutamente de ninguna reglamentación. Está en la Constitución de la provincia, que lo que hace es ratifica una voluntad expresada, una ley de la ley que se conoce como la ley de Irene Vega, en la que ya está establecido este tema de hace años y que la Constitución ratificó la existencia de títulos comunitarios para las comunidades aborígenes. Pero ese proyecto de ley que se quiso hacer en ese momento tenía un engaño. El engaño que era que subrepticiamente estaban anulando un inciso de la ley de Irene Vega, que era reconociendo los títulos de propiedad comunitario. Lo que estaban anulando era la restricción de transferencia en 20 años de los títulos individuales. ¿Por qué? Porque la ley determina que cuando alguien de una comunidad aborigen decide tener, porque es una decisión propia, es una de la comunidad, si lo tienen comunitario, eso lo resuelven democráticamente, si es comunitario o individual. Cuando resuelven que es individual, la ley dice, te dan el título pero no se puede transferir por 20 años. Lo que estaban borrando en esa oportunidad era esta inhibición, esta prohibición, esta restricción de poder transferir tierras por 20 años. ¿Y qué estaban? No les servía para este negocio. Entonces también había que modificar eso. Pero es más, no les servía para el negocio de, por ejemplo, el Mallín de los Cualos, los que están, digamos, todos en el corredón de los Pichiñán, en donde hoy se está hablando del tema de las mineras. Ahí hay un montón de comunidad aborigen en la cual tienen título de propiedad con restricción de 20 años. Querían nada más que eso. Es decir, o lo que trató de hacer en su momento, que lo logramos frenar, a pesar de que habían hecho incluso una movilización después de los aborígenes, pero la gente entendió que esto era una cuestión irregular y que no había que modificarse, o cuando se trató de modificar, por ejemplo, la ley de influencias municipales. Hay una ley que determina zonas de influencia municipal. Esta es una ley de conveniencia, digamos, entre el Estado provincial y los municipios, para lo cual el Estado provincial, en algunos lugares de la provincia, que por una cuestión de cercanía del municipio, le transfiere responsabilidades al municipio en un acuerdo que se firma, digamos, para poderlo llevar adelante, y le reconoce los costos. Es decir, esa zona de influencia es para que el municipio se ocupe de cosas por fuera del ejido municipal. Un ejemplo claro,
el municipio de Paso de Indio atiende a Cerro Cóndor, que lo tiene a 80 kilómetros, porque es más fácil que lo atienda a Cerro Cóndor que lo atienda a Rawson. Entonces, para las cuestiones digamos, de los planes sociales, para las cuestiones que el Estado tenga obligación de hacer, entonces le reconoce al municipio de Paso de Indios que se ocupe de Cerro Cóndor, se le reconoce presupuestariamente. Esa ley se llama zona de influencia. El señor Néstor Raúl García, en determinado momento, diputado del PROVECH, va y presenta, generado por la municipalidad de Cholila, que en ese momento estaba siendo intendente Castro, va y presenta una modificación a esa ley. La modificación a esa ley era introducir que en la zona de influencia pudieran ocuparse de las cuestiones de los loteos, de las cuestiones de que depender de la legislación de Cholila en materia de loteo agreste, que podía ser Cholila, y no la que tiene la provincia, que es una buena ley. Y de esa manera seguir birlando las restricciones que establece la Constitución y las leyes vigentes en materia de conservación del bosque nativo. Yo estoy con Lorenzo.